Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de transferencia de calor. Hoy resolveremos un ejercicio que tiene que ver con el tema aletas, superficies extendidas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este video. Aquí vemos el enunciado del ejercicio. Tenemos una tubería de cobre cuya conductividad térmica es conocida, 400 watts sobre metro Kelvin, que transporta gases de escape de la combustión. Esta tubería tiene un diámetro de 170 milímetros y una longitud de 1 metro. Insertamos 4 aletas rectangulares con un espesor de 15 milímetros, las cuales forman una cruz. Conocemos la temperatura de los gases de escape de la combustión, conocemos la temperatura interna del tubo y el coeficiente de transferencia de calor por convección. Vamos a calcular con esto la tasa de transferencia de calor a través de esta tubería. Iniciaremos analizando la geometría. Aquí tenemos un dibujo de ella que he hecho en FreeCAD, un software libre de dibujo muy útil para este tipo de aplicaciones. Como podemos observar, tenemos un cilindro con esta cruz interna que son las aletas. Vemos 4 aletas que están unidas en sus puntas. Al igual que como hemos venido trabajando, aquí vemos transferencia de calor unidimensional. La dirección de la transferencia de calor será radial desde el centro hasta la parte externa del cilindro, pero si queremos verlo un poco más claramente podemos imaginar que desarrollamos el cilindro, es decir, lo cortamos por acá y lo abrimos para que nos quede de esta manera. Podemos observar entonces la pared del cilindro y aquí tenemos las 4 aletas. De esta manera podemos observar sencillamente que la transferencia de calor irá en la dirección vertical de arriba hacia abajo. Vamos a determinar ahora las áreas de transferencia de calor, que es algo muy importante para el ejercicio. El área de las aletas, es decir, el área de las aletas que está en contacto con el fluido, será la suma de las áreas de estas caras. Cada aleta tendrá 2 caras de estas, es decir, la altura de la aleta, la longitud de la aleta por la longitud del cilindro, 2 veces porque hay una por cada lado. Entonces el área de las aletas en contacto con el fluido será esa área, longitud de la aleta por longitud del cilindro por 2 y eso por 4 porque tenemos 4 aletas. Esta área superior no la tenemos en cuenta porque ya sabemos que realmente eso no está en contacto con el fluido, sino que las puntas de las aletas están en contacto entre sí y ahí no hay transferencia de calor por convección. Por otro lado, el área sin aletas, es decir, el área en donde no hay aletas y hay contacto con el fluido, será el área de esta base, que es el área interna del cilindro, quitándole las áreas que ocupan las aletas. Por lo tanto, será toda esta longitud, que es igual al perímetro del cilindro o del círculo que forma el cilindro, es decir, pi por diámetro, y eso por la longitud del cilindro, menos 4 veces, porque son 4 aletas, el espesor de la aleta por la longitud del cilindro. Por otra parte, el área transversal de la aleta será simplemente el espesor por la longitud, como lo vemos aquí, sería esta área amarilla, y el perímetro de la misma será 2 veces el espesor por la longitud, porque aquí lo tenemos 2 espesores y 2 longitudes, eso nos marcará el perímetro de la aleta. Ya que sabemos cómo calcular las magnitudes geométricas que necesitamos en nuestro ejercicio, vamos a determinarlas simplemente reemplazando los valores ya conocidos. Tenemos entonces que el perímetro es 2 veces el espesor más la longitud del cilindro. El espesor es 15 milímetros, como lo vemos aquí, es decir, 15 por 10 a la menos 3 metros más 1 metro de la longitud del cilindro. Esto nos dará 2,02 metros. El área transversal es el espesor, 15 por 10 a la menos 3 por la longitud del cilindro, que es 1, lo cual nos da 15 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. El área de las aletas es la longitud de las aletas, que es el diámetro dividido en 2. El diámetro es 170 milímetros, es decir, 170 por 10 a la menos 3 metros dividido en 2, eso por la longitud del cilindro, 1 por 2 porque son 2 caras de aleta y por 4 porque son 4 aletas, lo cual nos da 0,68 metros al cuadrado. Y el área en contacto con un fluido que no tiene aletas
sería pi por diámetro por la longitud del cilindro, es decir, pi por 170 por 10 a la menos 3 por 1 menos 4, espesor de la aleta, 15 por 10 a la menos 3 y por 1 nuevamente, que es la longitud del cilindro, lo cual nos da 0.4741 metros al cuadrado. Ahora vamos a resolver lo que nos pide el ejercicio, es decir, la tasa de transferencia de calor. Sabemos que el calor se transfiere desde el centro del cilindro hacia la parte externa. Si lo vemos de esta manera, con el cilindro desarrollado, será una transferencia de calor desde la parte superior a la inferior. Sabemos que el calor se transfiere tanto por las aletas como por la superficie sin aletas. Entonces podemos expresar este calor como la suma del calor que se transfiere por las aletas y el calor que se transfiere por la superficie donde no hay aletas. Entonces iniciemos calculando ese último, el calor en la superficie sin aletas. Tenemos convección, un fluido en movimiento que está a una temperatura diferente con una superficie que está en contacto con él. Entonces, como habíamos visto desde el inicio, la convección la podemos expresar por medio de la ley de enfriamiento de Newton, es decir, la tasa de transferencia de calor es igual a H por A por delta de T, que será la diferencia de la temperatura del gas y de la superficie. El área será el área sin aletas, que ya calculamos. Entonces es cuestión de reemplazar. H es 28 por el área sin aletas, 0,4741, y por la diferencia de temperaturas, temperatura del gas 750 y temperatura de la superficie 350. Esto nos dará un valor de 5.309,92 watts. Ahora, la tasa de transferencia de calor por la superficie de las aletas, o por las aletas mejor, también será convección. Tenemos la superficie de las aletas en contacto con el fluido, de nuevo H por A, el A ahora será el área de las aletas, por delta de T, temperatura del gas menos la temperatura de la superficie. Pero recordemos que también tenemos una resistencia térmica interna a las aletas. Es decir, aquí la temperatura de la superficie de las aletas no va a ser la misma. Irá variando desde la base a la punta debido a que aquí hay conducción. Entonces, para tener en cuenta ese fenómeno, para tener en cuenta a la conducción, es que incluimos otro factor en esta ecuación, que es la eficiencia de la aleta. Esta eficiencia de la aleta y las aletas rectangulares sabemos que podemos calcularla como la tangente hiperbólica de A por L sobre A por L, donde A es igual a la raíz del coeficiente de transferencia de calor por convección por el perímetro sobre la conductividad térmica por el área transversal. Todos estos valores son conocidos. Coeficiente de transferencia de calor por convección es 28. El perímetro lo calculamos por acá, 2,03. La conductividad térmica es 400, nos la daba el enunciado, y el área transversal es 15 por 10 a la menos 3. Esto sería igual a 3,0779. L es la longitud de la aleta. Cuando tenemos la aleta en la punta, o cuando tenemos una aleta donde la punta está en contacto con el fluido, generalmente utilizamos una longitud corregida para tener en cuenta esa área de la aleta, esa área de la punta que está en contacto con el fluido. Sin embargo, aquí las puntas de las aletas no están en contacto con el fluido, por lo tanto podemos dejarla simplemente como la longitud de la aleta, que es igual al diámetro medio, es decir, a 170 por 10 a la menos 3 sobre 2, es decir, 0,085 metros. Reemplazamos esto acá y obtendremos un valor de 0,9778, es decir, 97,78% de eficiencia.
Con esto ya hemos logrado los valores que vamos a reemplazar en la ecuación. Vamos a hacerlo de una vez. La tasa de transferencia de calor por la aleta será 0,9778, que es la eficiencia, por el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es 28, por el área de la aleta, que es 0,68, por 750 menos 350, que es la diferencia de temperaturas, lo cual nos da un valor de 7446,92 watts. Por lo tanto, la tasa de transferencia de calor total es la suma de estas dos tasas de transferencia de calor, de este valor y este valor. Para finalizar, simplemente vamos a sumarlos: el calor que se transfiere por las aletas más el calor que se transfiere en la superficie que no tiene aletas, y eso nos dará un valor de 12.756,84 watts. Y con esto obtenemos la respuesta que estábamos buscando en este ejercicio y finalizamos así con este problema. Esto ha sido todo por el momento. Aquí les dejo unas referencias, unos libros muy buenos si quieren hacer más ejercicios, si quieren estudiar más sobre el tema. Son la transferencia de calor de Incropera y la transferencia de calor de Sengen. Muchísimas gracias por su atención, espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.